Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. Cuán tiernamente nos está
el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor de corazón el espíritu se abate. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Abramos la santa palabra de Dios, la Santa Biblia, y lo vamos a hacer aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, leyendo los versículos desde el 12 hasta el 25. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche usted: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiese las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, gracias infinitamente te damos por tu palabra leída. Te rogamos ahora que esta sea de bendición sobre muchos. Alcanza a cada uno, Señor, con tu gracia y con tu poder. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por el nuevo privilegio de leer una porción de su santa palabra. Estamos leyendo la Biblia, la estamos estudiando a fondo. Oiga lo que dice la palabra de Dios este día. Mas cuando creyeron a Felipe, Felipe había llegado para predicar en esta región, en Samaria. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y creyeron también en el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, note, aquí todavía era con el bautismo de Juan. Todavía no era con el bautismo que Dios quería, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso viene después. ¿Por qué? Recuérdese que estaban en un periodo de transición entre el antiguo pacto con todos sus ritos y el nuevo pacto con toda la gracia de Dios. Entonces, aquí dice que se bautizaban hombres y mujeres. Aquí no menciona niños. Ahora dice aquí, el mismo Simón creyó también entonces. ¿Quién era Simón? El mago, el que estaba haciendo trucos de magia y engañaba a la gente. Él también creyó en el Evangelio, gracias a Dios.
Los brujos también pueden llegar a creer en Jesús y dejar todas sus brujerías, quemar todos sus libros, quitar sus artefactos que utilizan, todo eso, destruirlos y seguir a Jesucristo. Así como lo hizo Simón el mago. Ahora dice que el mismo Simón creyó entonces y bautizándose, dice, se llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Atónito quiere decir confundido. Estaba perplejo al ver los milagros reales que se hacían. ¿Por qué? Él era mago, estaba acostumbrado a hacer trucos y engañar a la gente, pero ahora estaba mirando verdaderos milagros. Hay un gran contraste entre los milagros hechizos de los magos, de los adivinos y de otros de esa naturaleza, y los verdaderos milagros, los milagros que Dios hace. Pues así es el caso. Ahora dice aquí el versículo 14, que los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué les enviaron a Pedro y a Juan? Pues porque sabían que estos eran verdaderos apóstoles de Jesucristo y podrían darles el mensaje verdadero de Dios. Entonces se fueron. Dice aquí el versículo 15, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Note, ellos habían sido solo bautizados en el bautismo de Juan. Ese era transitorio, era temporal, solamente hasta donde se concluye con la ley. Pero era necesario que ellos fueran bautizados, pero en el Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo para el cristiano, bautismo en el Espíritu Santo. Pues dice aquí que vinieron, oraron por ellos, y al orar por ellos, ¿qué pasó? Ellos recibieron el Espíritu Santo, o sea que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Muchas personas al bautismo en el Espíritu Santo le tienen miedo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas iglesias que confunden a los creyentes diciéndoles que cuando son bautizados por el Espíritu Santo hacen cosas extrañas y raras. Y eso no es así. El bautismo en el Espíritu Santo lo que hace en una persona, primero es convencerlo de su condición pecaminosa, convencerlo. Luego le da poder para hablar de Cristo en todo lugar. Y como consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo viene el fruto del Espíritu. Bastantes piensan que tienen que hablar trabalenguas y así fingen mucho y hacen cosas aprendidas, cosas que a Dios no le agrada. Pero cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que en el tiempo de los apóstoles nunca ellos hablaban trabalenguas, sino que ellos hablaban verdaderos idiomas por el poder de Dios. Por milagro ellos no aprendido, ni por ejercicios que hacen, nada de eso, sino por un milagro de Dios. Pues dice aquí, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, eso es el Espíritu Santo, todavía no había descendido sobre ellos. Recuerde usted que ya había descendido sobre los 120 que esperaban en el aposento alto, eso había sido antes, eso ya había sucedido. Así, y dice, más solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. El rito, nada más el rito. Y ese no era el plan de Dios. Ese rito era solo transitorio para pasar al verdadero bautismo. Recuerde que la Biblia enseña que hay solo un bautismo. No puede haber dos, no puede haber uno del Espíritu y otro en agua, no es posible, porque la Biblia enseña que es solo un bautismo, como es solo una fe, como es solo un Dios, y todo es uno, la unidad del Espíritu, dice la Biblia, así. Pero en ellos no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, que era precisamente el bautismo de la ley. Ese, solamente que ahora ya lo estaban haciendo en el nombre de Jesús. Ahora dice aquí el versículo 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso es interesante. Les impusieron las manos, pero de los apóstoles. Recuerde usted que son los apóstoles legítimos, no los falsos apóstoles que abundan hoy. Estos son falsos.
Los verdaderos apóstoles tienen la facultad de imponer las manos sobre las personas y que ellos reciban el Espíritu Santo. Esa es una facultad que no se la puede agarrar alguien de sí mismo. No la puede simplemente tomar él. No, tiene que ser dado por Dios. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Qué cosa tan maravillosa que ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Ahora, oiga, aquí viene un caso interesante, muy interesante. Dice aquí el versículo 18, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No entendía las cosas de Dios todavía. Que las cosas de Dios no son por dinero. Usted sabe que en nuestros últimos tiempos están apareciendo muchos predicadores que predican por dinero y que lo hacen por contrato, así al que pague más. Qué cosa tan horrible. Me recuerdo en una ocasión que yo estaba buscando predicador para las conferencias nuestras y hablando por teléfono con mi hermana mayor, le dije que estaba buscando y todavía no había podido encontrar un predicador para las conferencias. Entonces me dijo ella, ya sabes que ahora van por contrato, al que pague más. Qué cosa tan horrible que el Evangelio haya llegado hasta ahí. Oiga usted, por contrato, hacer un contrato como si fuera un negocio el que se está haciendo, pero bastantes lo hacen así, al que pague más. Estoy recordando una vez que a un pastor de aquí de Chiquimula le llegó una carta de invitación desde Cobán para ir a predicar en una campaña allá en Cobán. Pero casi al mismo tiempo le llegó otra invitación desde México. E inmediatamente el predicador dijo, me voy a México, dijo, porque más ofrendas, dijo, y más almas, dijo después. Pero las almas no era lo más importante, las ofrendas era lo importante, porque en México habría más ofrendas. Entonces prefirió irse a México que irse a Cobán. ¿Por qué? Porque allá habría más ofrendas. Eso es ser uno mezquino. Imagínese usted buscando intereses de esta tierra. Pues esto pensó Simón el mago. Qué maravilloso, él estaba acostumbrado a hacer trucos de magia, pero él sabía que eran engañosos, sabían que eran solamente trucos, pero ahora estaba mirando que de las manos de los apóstoles estaba saliendo verdadera virtud de Dios, verdadero poder de Dios, y eso, él que había sido un mago quería tenerlo, para seguir haciendo algunas cosas de las que él acostumbraba a hacer en forma falsa, pero ahora hacerla en forma verdadera. Pero ¿qué pasó? Se topó. Mira lo que le dijo Pedro: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? No, en Dios no hay dinero. Si a usted le piden dinero en su iglesia para hacerle un favor o para hacerle algo, pues sepa que está en la iglesia equivocada, iglesia errónea. Me contaban de un predicador de Guatemala, hombre que hace mucho negocio con el Evangelio. Dice que lo llamó por teléfono un hermano, le dice: ay, hermano fulano, yo le ruego, le suplico que venga a mi casa a orar por mi niño que se está muriendo. Venga, por favor. Un momento, dice que le dijo. Antes de que negociemos la oración, usted tiene que ir al banco y depositar 1000 quetzales en tal y tal cuenta. Y después venga y vamos a negociar la oración. A saber cuánto le iba a cobrar también por la oración. Imagínese usted, qué barbaridad. Pero para entrada, tan solo para entrada, le estaba cobrando 1000 quetzales. Qué cosa tan horrible que haya llegado hasta ahí el Evangelio. Imagínese usted llegar hasta ese punto de negocio, el Evangelio. Las iglesias de ahora tienen la iglesia como una empresa y la manejan como una empresa, y resulta que el pastor es el empresario, y así van, todo como lo secular, como los de allá, todo así, y ahí van las cuotas y todo, requisitos. Ahora cuando hay una campaña, anuncian la campaña,
y luego abajo dice ofrenda 100 quetzales. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Ofrenda por ir a la campaña. ¿Qué cosa? Y eso es una cosa pecaminosa, sepa usted. No está correcto que hagan eso de cobrar por la entrada a una campaña. ¿Qué dijo el Señor Jesús? De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es. El Evangelio lo recibimos gratuitamente, pues gratuitamente lo tenemos que dar a todos los demás. Pues tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? ¿Y qué le dijo más? Oiga, tú no tienes parte ni suerte en este negocio. No tendría entrada a ser otro discípulo más, porque apóstol no podría ser, porque son solamente 12. Todos los que se hacen llamar apóstoles son apóstoles falsos, son usurpadores de una función que no les pertenece. Los apóstoles son 12 y están vivos, están en el cielo. Pues no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si alguien quiere servir a Dios, tiene que tener un corazón recto, un corazón verdadero. Dese usted cuenta de todo esto. De lo contrario, no hay lugar, no hay puesto, no hay entrada, no hay manera de tener un privilegio si estamos pensando en cobrar o estamos pensando en el dinero. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Le llamó maldad el hecho de pensar que podía recibir el Evangelio, el don de Dios, el Espíritu Santo, recibirlo por medio de pagar dinero. No, en el Señor Jesús no hay dinero. Claro que damos ofrendas. ¿Por qué damos ofrendas? Porque amamos al Señor y amamos su obra. También pagamos nuestros diezmos. ¿Por qué pagamos nuestros diezmos? Primero porque Dios los manda. Es un mandamiento de Dios que demos los diezmos de todo lo que Dios nos da, de todo lo que recibimos de ganancia, ¿verdad? Claro que damos nuestros diezmos y los damos correctamente. Los damos a la iglesia, no los damos para un proyecto, porque eso no es correcto, no los damos para los pobres, porque para los pobres tienen que ser ofrendas, no puede ser los diezmos para los pobres, de ninguna manera. Yo vi una vez en Facebook, mire, donde decían que los diezmos se tenían que dar a los pobres. No, eso no es bíblico. En la Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí, y el alfolí es el granero de la iglesia, o sea, ahora le diríamos la caja de la iglesia. Ese es el alfolí, y ahí hay que traer todos los diezmos, no parte, porque algunos dan parte acá y parte allá. Parte para una cosa y parte para otra, y eso no está bien. Y si usted lo hace de otra manera, que no es la forma bíblica, simplemente no queda como un diezmador. Y dice, entonces, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás, todavía dice, si quizás, te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Ya se entra en duda si sería perdonado o no sería perdonado. Y luego dice aquí el versículo 23, oiga bien, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué terrible. Ciertamente, oiga, hiel de amargura, estaba amargado el hombre, en hiel de amargura. Usted ha probado la hiel está dentro del hígado de los seres mamíferos, ¿verdad? Ahí está la hiel y tiene una función, pero su sabor es terriblemente amargo. ¿Y sabe cuál es la función de la hiel? Disolver los aceites. Usted toma cosas aceitosas con mucha grasa y todo así, inmediatamente desciende la hiel y la disuelve. Pues en hiel de amargura y también en prisión de maldad. Oiga esto, ¿qué palabra? Veo que estás. Es una visión espiritual que no cualquiera la puede tener. Ver uno algo que es una realidad espiritual. Yo recuerdo muy bien cuando estaba predicando en el Tabernáculo Amigos. Y en la última banca estaba un miembro de la iglesia que fingía mucho, pero era un gran fingidor. Era de esos que se ponen en el altar a orar y dice, Dios, te doy gracias que no soy como estos pecadores, que no soy como estos impíos. Y así como hablaba el fariseo, la historia que dijo Jesús, así hablaba él,
Y cuando yo estaba haciendo la invitación a aceptar a Cristo, él estaba en la última banca haciendo así los dientes, ¿no? Y cuando estaba haciendo así los dientes, miré el rostro de Satanás en él. Es una visión espiritual. Miré el rostro de Satanás en él. Sabía que era un hombre falso. Y por cierto, era un creyente que estaba engañando a varias muchachas en la iglesia, como a 4 al mismo tiempo, fíjese. Eso. Pero dice aquí, en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Ahí venía el verdadero arrepentimiento de Simón y estaba dispuesto a buscar a Cristo. Y dice que ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos, pero anunciando el Evangelio de Cristo. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra y ahora te pedimos que esta lleve bendición a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tú tienes poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo has sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición, no la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y bendición, esperando la cosecha en la celestial mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas.